Voy muy bien, muchas gracias. Aquí aguantando frito, ya se me está poniendo la nariz roja de tanto frío que estamos haciendo. Me imagino que por ahí anda Medellín igual. Esperemos pues que estén aquí. No, por aquí no está lloviendo, está haciendo mucho frío. Obviamente yo vivo en Morro Plancho, 2.500 metros por encima de ustedes, entonces me hace mucho frío. Muy bien, entonces vamos a dar comienzo a la clase de hoy, que vamos a continuar con lo que es la binomial. Ay, esto por aquí es muy delicioso, sí es verdad. Entonces vamos a trabajar con la distribución binomial. Recordemos entonces, espérenme, yo abro porque es que hoy vamos a hablar de dos, de la binomial y la Poisson, y ahorita tuve un enredo así impresionante para encontrar la teoría de probabilidad. Ya se perdió la binomial, ya la encontré otra vez. Entonces, vamos a recordar, haciendo pues el contexto que siempre venimos trabajando, vamos a recordar que nosotros estamos hablando de variables aleatorias. Una variable aleatoria tiene un resultado muy específico y es que el experimento que yo estoy realizando tiene un número. Y esas variables aleatorias, pues al ser un número el resultado puede ser de dos maneras, de manera discreta, de manera continua. Entonces, ¿qué sucede cuando mi resultado es de manera discreta? ¿O qué sucede con las variables aleatorias? Pues es que ellas generalmente tienen unos resultados, para nosotros calcular sus probabilidades no podemos hacer uso, como veníamos siempre, de casos favorables sobre casos posibles, sino que tenemos que utilizar una función de probabilidad, que es una ecuación matemática que me ayuda a encontrar esas probabilidades, que igual cumple pues con todos los axiomas de probabilidad y demás, pero que ya cambia un poquito como veníamos de la parte cualitativa. Para nosotros encontrar una función de probabilidad, pues tenemos que hacer uso también de teoremas específicos, tenemos que hablar de técnicas de conteo y demás. Entonces, ¿qué sucede? Que si mis experimentos que yo estoy realizando, que ya ustedes saben pues que los experimentos es cuando hacemos una medición tipo las variables que ustedes están definiendo, si ese experimento tiene unos resultados específicos, yo puedo tomar una distribución de probabilidad que ya tenga función y pedirle prestada su ecuación, calcular mis probabilidades sin necesidad de yo calcular esa variable aleatoria, esa función de probabilidad, perdón, sino que la tomo prestada, calculo mis probabilidades y se acabó el problema. Entonces, cuando hago experimentos aleatorios, ¿qué puede suceder? Entonces, primero, si mi experimento cumple con unas condiciones específicas, puedo decir que es binomial y tomo su función de probabilidad. ¿Cuáles son esos experimentos, esas funciones, esas cuatro condiciones específicas? Primero, que yo tenga n ensayos. Segundo, que en cada ensayo yo tenga dos posibles resultados. Uno se denomina éxito y otro se denomina fracaso. Tercero, que exista una probabilidad de éxito, o sea, puede ser una probabilidad previa, o sea, a priori, que ya se haya calculado, que nosotros hayamos trabajado en algún estudio anterior, o sea, una probabilidad a posteriori que viene de la escuela frecuentista, o una probabilidad a priori, o sea, cuando nosotros, como el experimento binomial proviene de una Bernoulli, nosotros podemos calcular esa probabilidad de éxito que se denomina P como 0.5. ¿Listo? Entonces, vamos a compartir la pantalla nuevamente para que hagamos un ejercicio. Ese ejercicio lo vamos a hacer tanto aquí como en el tablerito. En esta primera clase vamos a mirar y a recordar cómo se maneja la tabla de binomial, cómo planteamos los ejercicios, porque ya en la horita de las 11 vamos a comenzar con la distribución Poisson. Entonces, vamos a mirar, me dicen si todavía están viendo la pantalla, por favor. ¿Todavía están viendo? ¿Qué están viendo? ¿Sí ven? Díganme qué ven. La distribución binomial. A ver, yo miro acá. Diapositivas de la binomial, ¿sí? Estas, ¿están viendo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, recordemos, gracias a quienes me contestan, recordemos entonces este ejemplito que tenemos acá,
para que hagamos el siguiente y podemos hablar. Entonces, miramos, resulta que yo necesito hacer el estado del arte de mi trabajo de investigación, que consiste en visitar páginas de internet para nosotros determinar, conocer o saber eh, si encontramos algún tipo de información útil para nuestra bibliografía, para nuestro estado del arte, nuestro marco teórico y demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a mirar, bueno, ¿qué tan probable será nosotros encontrar información útil? ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar? Etcétera, etcétera. Entonces, vamos a mirar si nuestro experimento es una binomial. Entonces, dicen, se visitan 10 páginas de internet al azar. Entonces, ¿qué podemos ver? Que en una visita de esas podemos encontrar información útil o no. ¿Listo? ¿Qué vemos acá? Que por experimentos anteriores ya se sabe que la probabilidad de encontrar información útil en una página de internet es 0.1. Entonces vamos a mirar si se satisfacen todas las condiciones de una variable binomial. Ojo, hay una cosa muy importante que tener en cuenta, que nosotros tenemos que entender que cuando estoy haciendo un experimento binomial, lo que me interesa, o sea, mi variable X es el número de éxitos en N ensayos. O sea, para que se cumplan estas condiciones debe haber un tamaño de muestra, o sea, debe haber un número N de ensayos que yo realice. Entonces, miremoslo ahí. N es igual a número de éxitos en N ensayos. Entonces, miren acá tengo la primera condición de una distribución binomial es que tengo 10 páginas que visitar, o sea, mi tamaño de muestra es 10. Segundo, ¿yo qué voy a medir en esas 10 páginas? Pues lo que voy a medir en esas 10 páginas es si tengo o no información útil. O sea que en ese orden de ideas miramos. El primer resultado será si encuentro información útil. El segundo resultado será no encuentro información útil. Es decir, en cada ensayo yo voy a tener dos posibles resultados que se denomina un experimento de Bernoulli, donde uno se llamará éxito y el otro se llamará fracaso. En este caso específico, entonces nosotros decimos que el éxito es encontrar información útil y el fracaso es no encontrar información útil. Y hablamos entonces que por experimentos anteriores, la probabilidad de encontrar información útil es 0.1. Entonces ya comprobamos que esta es la probabilidad de éxito, que hay 10 ensayos, que en cada ensayo hay un éxito y un fracaso, por lo tanto mi distribución es una distribución binomial. Entonces, si es una distribución binomial, ¿qué va a suceder? Ella va a tener esta función de probabilidad. O sea, yo podría calcular la probabilidad de encontrar información útil exactamente en 3 páginas, en 4 o más páginas, en menos de 7 páginas, en más de 2 páginas, etcétera. O sea, todo lo que a mí me interese, yo ya puedo tomar esta función de probabilidad y calcular esas probabilidades o poder nosotros decir que cualquier cosa que necesitemos encontrar lo vamos a hacer usando su función de probabilidad. Pero recuerden que también una variable aleatoria, también además de tener función de probabilidad exacta, o sea, esta fórmula que vemos acá es la fórmula para encontrar probabilidades exactas, pero también tiene distribución acumulada, donde nosotros vamos a trabajar la función de distribución acumulada en una binomial en la tabla que ya vimos, que ya se las puse en el poli virtual. O sea, en el poli virtual ya tienen estas diapositivas y tienen además la tabla binomial. Entonces, esa tabla es la función de probabilidad acumulada para que nosotros podamos encontrar otro tipo de probabilidades que no nos lo permita hacer esta función de probabilidad. Entonces, hay una cosa importante que también tenemos que mirar. Si yo les preguntara a ustedes, bueno, yo me voy a sentar a buscar información útil para un trabajo que tengo que hacer. Si yo visito 10 páginas, ¿en cuántas esperaría yo encontrar información útil? Entonces, miren ustedes, habíamos hablado, recuerden, en las variables aleatorias que además de tener estas funciones de probabilidad que nos ayudan a calcular probabilidades, esas funciones también tenían un valor esperado y a manera pues de información vimos cuál era la varianza.
Es decir, si la distribución binomial es una función o es una variable aleatoria para discreta, además de tener esta función de probabilidad de tener su acumulada, también tiene un valor esperado. Entonces, miren que cómo respondo la pregunta que yo les dije a ustedes. Miren que ya no quiero saber cuál es la probabilidad de tal cosa, no. Yo ya quiero saber es cuántas páginas de internet esperaría yo que tuviesen información útil si yo visito 10. Entonces, miren, yo siempre he dicho, esta es la fórmula más difícil de la estadística, la más complicada, la más tesa de todas. El valor esperado de una binomial simplemente resulta de multiplicar n por p. ¿Quién me dice entonces en cuántas páginas yo esperaría encontrar información útil? ¿Cuántas? En el ejercicio que estamos haciendo. ¿Será que yo tengo malo mi micrófono? ¿Será que ustedes no están dormidos? Yo sé que ustedes ponen la clase a grabar y se acuestan a dormir. ¿En cuántas? Vamos a ver quién me contestó por acá. Bueno, la pregunta es, miren, yo les dije, nosotros tenemos un experimento binomial, ¿sí o no? ¿Por qué comprobamos que era binomial? Era binomial porque vimos las 4 características, ¿sí? Miren, hay n, 10 intentos, tenemos que en cada intento hay éxito o fracaso, ¿sí? Encontrar información útil o no, tenemos una probabilidad de éxito de 0.10, o sea, la probabilidad de encontrar información útil es 0.10. Ya sabemos que este experimento es un experimento binomial, donde estamos diciendo que X es el número de páginas con información útil al visitar 10, ¿sí? Entonces yo les preguntaría a ustedes, bajo estas condiciones, ¿cuántas páginas de internet yo esperaría que tuviesen información útil? O sea, al visitar 10 páginas de internet en estas condiciones que me están mostrando aquí este experimento, ¿en cuántas? Dime. Una página no. En una página, ¿qué hiciste? Pues como esto es una binomial y yo estoy diciendo que el valor esperado de una binomial es n por p, lo único que tuve que hacer fue multiplicar n que vale 10 por p que vale 1.1. O sea que 10 por 0.1 me da 1. O sea que el valor esperado en una binomial simplemente lo calculamos multiplicando el número de ensayos por la probabilidad de éxito. ¿Listo? O sea, hasta aquí nosotros terminaríamos de tener toda la información referente a una distribución binomial. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros estamos haciendo cálculos? Vamos a mirar un ejemplo que tenemos acá. Vamos a hacer 2 ejemplos ahorita y ya terminamos y cerramos lo que es la distribución binomial. Entonces, empecemos con esta. Miren, por datos históricos en una institución educativa, se sabe que la probabilidad de que un niño tenga problemas de lenguaje es de 0.2. Entonces, miren, uno empieza ya a sospechar cositas, ¿cierto? Me están dando una probabilidad, me están diciendo, hay un montón de cositas, entonces puede que esto sea una variable discreta. ¿Por qué? Porque es un niño que un niño tenga, o sea, 2 niños, 3 niños, 4 niños. Luego, ¿qué me dicen? Que un psicólogo selecciona 6 niños de ese colegio. La probabilidad de que encuentre exactamente 4 niños con problema de lenguajes, ¿cómo la vamos a determinar? Entonces, empezamos. Si yo quiero calcular esa probabilidad, lo primero que tengo que hacer es definir el experimento. ¿Cuál es el experimento? Medir el número de niños con problemas de lenguaje en un colegio determinado. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Ahora, ¿cuál es mi variable aleatoria? Mi variable aleatoria ya tendrá que ser el número de niños con problemas de lenguaje. O sea, ¿qué va a suceder? Así sea que yo tenga 6, 10, 15, 20 niños, ¿qué es lo que voy a registrar? Yo no voy a registrar los que están sanos, sino que mi interés son los que tienen problemas de lenguaje. Puede ser que se vaya a contratar un fonoaudiólogo, puede ser que cualquier cosa que vaya a tomar la decisión de ese colegio quiere saber esa probabilidad. Es por decir, si hay, tome una muestra, si hay 4 niños con problemas de lenguaje, yo pago eso, si no, no, porque no justifica.
Esa sería la decisión a tomar. Entonces, bueno, el psicólogo va a hacer el experimento. ¿Qué tan probable es que sí hayan exactamente cuatro niños con problemas de lenguaje? Entonces, hace toda esta definición. Dice, bueno, vamos a mirar. El número de niños con problemas de lenguaje será mi variable aleatoria. Si yo tomo 6 niños, ¿qué podrá suceder? Entonces, miren acá los resultados. ¿Qué podrá suceder? Si X es igual a 0, ¿qué significa? Que ninguno de esos niños tiene problemas de lenguaje, es decir, todos están sanos. Si X es igual a 1, ¿qué significa? Pues como yo definí esta mi variable, quiere decir que un niño tiene problemas de lenguaje. Los otros 5 están sanos. ¿Qué pasa si X vale 2? Pues que 2 niños tienen problemas de lenguaje, los otros 4 están sanos y así sucesivamente hasta llegar a 6. ¿Qué quiere decir X igual a 6? Pues que hay 6 niños con problemas de lenguaje, por lo tanto, todos están enfermos. ¿Listo? Ya planteé mi experimento. Ahora, si yo quiero calcular la probabilidad de que de esos 6 niños que yo seleccione al azar, exactamente 4 tengan problemas de lenguaje, pues tengo dos opciones. Una, o le calculo su tabla de frecuencias, o su función de probabilidad, o dos, voy a mirar si este experimento se parece a una binomial y le voy a decir a la binomial que me preste su función de probabilidad para yo calcular esa probabilidad que me interesa. Listo, entonces vamos a hacerlo. Vamos a comprobar si es una binomial. Primero, deben existir n ensayos. ¿Existen n ensayos? Sí. Nosotros vamos a medir a 6 niños. Muy bien. Segundo, en cada ensayo deben haber dos posibles resultados, uno que se denomina éxito y otro que se denomina fracaso. Entonces, miremos, ¿hay dos posibles resultados en cada ensayo? Sí. Yo voy a tomar un niño y ¿qué voy a registrar? Voy a registrar si tiene problemas de lenguaje o no. El éxito en este caso, aunque parece o suena pues raro, el éxito en este caso es que el niño tenga problemas de lenguaje. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Listo? Entonces, éxito, tener problemas de lenguaje, fracaso, no tener problemas de lenguaje. Entonces, ¿ahora qué sigue? Mirar si conozco la probabilidad de éxito. Si no la conozco, yo puedo asumir P, que es la probabilidad de éxito, como igual a 0.5, porque el experimento proviene de un Bernoulli, ¿sí? O sea, la binomial es n veces los Bernoulli. Y cuando leo lo que tengo allí, entonces me está diciendo que la probabilidad de que un niño tenga problemas de lenguaje es 0.2. O sea, que la probabilidad de éxito es 0.2. Y por último, vamos a verificar si es independiente que un niño tenga problema de lenguajes, si influye en que otro lo tenga. O sea, obviamente no, porque yo voy a tomar mis niños al azar. Entonces, miren ustedes, ya sabemos aquí que el experimento es binomial, o sea que ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular la probabilidad de que X es igual a 4. Miren, como mi experimento es binomial, entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, sucede que yo tengo N igual a 6 y P igual a 0.2. Entonces viene la pregunta, ¿cómo calculo yo esa probabilidad de que exactamente 4 niños tengan problemas de lenguaje? Tengo dos opciones. La primera es reemplazar en la función de probabilidad que vimos de una binomial. ¿Cuál es esa función de probabilidad? Mírenla acá, en esta, ¿sí? O sea, vamos a hacer acá. F de 4 es igual a ¿qué? N que vale 6, X que vale 4, P que vale 0.2, ¿sí? Si yo hago esto, si reemplazo exactamente ahí, este resultado me tiene que dar exactamente lo mismo que vamos a hacer enseguida. O sea, nos tiene que dar 0.0154, ¿sí? Entonces, vamos a mirar. N vale 6, P vale 0.2, entonces la probabilidad de que X sea exactamente igual a 4 me da 0.9984 menos 0.9830. ¿De dónde salieron el 0.9984 y el 0.9830? Pues recuerden que como yo tengo una función de probabilidad acumulada, que va a ser ¿quién? Va a ser la tablita de frecuencias que algún día les voy a compartir. Vamos a ver si está aquí. En la tabla de distribución binomial, ya no la encuentro, miren acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿La están viendo?
¿Ustedes la están viendo o no? No. Virgen del Agarradero. Yo algún día la encontraré. Aquí, ya sí. Sí la están viendo. Sí. Ok. Entonces vamos a recordar, a ver que por aquí por el chat me estaban diciendo algo. Vamos a mirar, vamos a mirar. Muy bien. Entonces vamos a mirar. Tenemos que encontrar la probabilidad de que X sea igual a 4. Y tenemos los dos parámetros que necesitamos para buscar en una tabla binomial que son N y P. En nuestro caso N vale 6 y P vale .2. Entonces miramos que en nuestra tablita binomial, acá arriba vemos que esta es una acumulada, ¿sí o no? Eso es lo primero. Ahora lo segundo, lo que tengo que encontrar es la probabilidad de, N que vale 6. O sea, de toda esta tabla que hay aquí, a mí ya no me interesa sino esta fila. Esta es la fila que me interesa. Esta es mi fila de interés, nada más. Ya nada más. Pero acuérdense que yo estoy buscando una función de probabilidad que tiene X y F de X. Entonces miren ustedes, ¿qué busco adicional? Ya encontré el 6. Ahora busco el P, que en nuestro caso es .2. Es decir, de toda esta tabla que yo tengo acá, de toda esta tabla que yo tengo, lo único que me va a interesar es dos cositas. Ya aprendí a rayar con el lapicito mal, pero aprendí a rayar. Que es X, y .2, que ya me perdió. Permítanme un momento. Y .2, que es este. O sea, estamos hablando de acá. Se me volvió a perder el lapicito de usted. Es este, ¿cierto? Este es .2. O sea, este pedacito que yo tengo acá es F mayúscula ay, perdonan, la niña de kinder, de X, ¿sí? Este pedacito que yo tengo acá es f de X, miren qué es. Solamente de todo lo que hay acá me interesa este, que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son los valores de X, y la función acumulada, que es f de X. Entonces, miren ustedes, dijimos probabilidad de X igual a 4, ¿a qué es igual? A probabilidad de X menor o igual a 4, que ¿cuánto nos da? 0.9984 menos el anterior. Probabilidad de X menor o igual que 3, que ¿cuánto nos da? 0.9830. Entonces, miren que si nosotros volvemos a nuestras diapositivas, ¿cuánto nos había dado ese valor? Ese valor nos había dado, miren, 0.9984 menos 0.9830 nos da 0.0154. O sea, esta es la probabilidad de que exactamente 4 niños tengan problemas de lenguaje. Ahora yo les hago la pregunta a ustedes. En esa muestra de 6 niños, ¿cuántos esperaría yo que tuviese problemas de lenguaje? ¿Quién me dice qué tengo que hacer? O sea, de esos 6 niños, ¿cuántos esperaría yo que tuviesen problemas de lenguaje? O sea, ¿qué me preguntaron? Me preguntaron simplemente cuál es el valor esperado. Miren que ya no es la probabilidad, sino que es el valor esperado. Entonces, ¿cómo lo calculo? Voy a multiplicar simplemente n por p. ¿Cuánto vale n? N vale 6. ¿Y cuánto vale P? P vale 0.2. O sea que ¿cuánto vale 6 por 0.2? .12. No, 1.2. Háganlo bien. 6 por 0.2 da 1.2 exactamente. Eso significa que en una muestra de 6 niños yo esperaría encontrar entre 1 y 2 niños con problemas de lenguaje. Acuérdense, si vamos a hacer la rezandería es simplemente decir, el valor esperado es 1.2 niños. Pero nosotros no estamos haciendo rezandería, sino que estamos siendo analíticos. Entonces decimos, en una muestra de 6 niños de un colegio, yo esperaría que entre 1 y 2 tuviesen problemas de lenguaje. En ese colegio, obviamente, donde la probabilidad de éxito es 0.2.
Muy bien. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer este ejemplo, vamos a hacerlo todo completito y ya cerramos la binomial. Entonces, empecemos a leer, vamos a ir a hacerlo al tablero. Vamos a hacerlo al tablero. Ahorita compro marcadores y salgo porque ayer no pude. Entonces, me van a tener un poquito de paciencia. Entonces, vamos a mirar. Dice así. Si se lanza una moneda 12 veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener? Exactamente 4 caras, exactamente 10 caras, por lo menos 2 caras, que quiere decir mínimo 2, y como máximo 9 caras. Entonces, vamos a mirar ese ejercicio, vamos a mirar si ese ejercicio cumple con una binomial. Entonces, vamos a mirar el tablerito acá y vamos a hacer todo lo que necesitamos hacer para que comprobemos si nuestro ejercicio cumple con las condiciones o todas las características de una binomial. Entonces, empecemos. Nos dijeron, ¿cuál es el experimento? Entonces decimos, el experimento es lanzar una moneda 12 veces. ¿Listo? Ese es nuestro experimento. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, vamos a calcular o vamos a determinar cuál es la variable aleatoria. Miren ustedes, ¿cómo aquí no nos están diciendo cuál es? No nos están diciendo la variable aleatoria es, no. Nosotros la tenemos que determinar. Entonces, ¿qué decimos? Las preguntas que nos plantearon, ¿cuáles son? Probabilidad de obtener exactamente 4 caras, de tener exactamente 10 caras. O sea que en ese orden de ideas, mi experimento es ¿qué? Mi experimento o mi éxito será obtener cara. Es decir, que yo voy a definir mi variable aleatoria como número de caras en 12 lanzamientos. Esa es mi respuesta de interés. ¿Sí? Eso es lo que a mí me interesa. El número de caras en 12 lanzamientos. Esta es mi variable aleatoria. Entonces yo les pregunto, ¿qué valores puede tomar mi variable aleatoria? Entonces ese es mi espacio muestral. O sea, ¿qué puede suceder? Yo siempre les digo, imagínense que usted lanza la monedita 12 veces. Entonces uno empieza a decir, ¿qué resultados podría yo tener? Bueno, la lanzo una vez, no salió cara. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedo tener 0. O sea, en ninguno de los 12 lanzamientos yo obtuve caras. O sea que tuve 0 caras, por ende, 12 sellos. Si X vale 1, entonces, ¿qué significa X igual a 1? X igual a 1 significa que de los 12 lanzamientos me salió una cara, las 11 otros resultados son sellos. Y así sucesivamente. Seguimos hasta 12, no mentiras. 2, 3, 4, ¿qué es 4? Que yo obtuve, miren, obtuve 4 caras en 12 lanzamientos. Eso significa que los otros 8 fueron sellos. O sea, esos son los resultados que puedo tener mi variable aleatoria. ¿Hasta dónde va a ir esto? Hasta 12. ¿Qué significa 12? Si X es igual a 12, significa que en los 12 lanzamientos yo obtuve siempre cara. Ah, que eso es imposible. No es imposible. Es poco probable, pero sí puede pasar. ¿Listo? Entonces, ya tengo el experimento, la variable aleatoria y tengo el espacio muestral. Ahora voy a comprobar si esa variable, ese experimento, es una binomial. Empezamos. ¿Qué es lo primero que tengo que comprobar? Lo primero que tengo que comprobar es que haya una n. O sea, en nuestro caso tenemos n igual a 12 lanzamientos, o sea, 12 ensayos. ¿Qué es lo segundo que tengo que comprobar? Que en cada ensayo yo tenga 2 posibles resultados. ¿Cuáles son esos 2 posibles resultados? Uno que se llama éxito y otro que se llama fracaso. Entonces vamos a decir, en este experimento tengo un éxito y un fracaso. ¿Cuál es el éxito en este experimento? El éxito en este experimento es obtener cara. Y el fracaso es obtener sello. ¿Listo? En este experimento específico que nosotros estamos haciendo. Y como tercero, vamos a mirar si hay una
probabilidad de éxito, o sea, ¿cuánto vale P? En nuestro caso no tenemos que nos hayan dicho ahí, por resultados anteriores tenemos que la probabilidad de obtener cara en 12 lanzamientos es 0.4, o sea, no lo tenemos. ¿Qué podemos hacer? Podemos decir que P vale 0.5, ¿sí? 0.5, sí, está muy borroso. Yo no sé por qué está, es que no es borroso, es que mis marcadores están un poquito perdidos ya. Ahorita bajo y compro. Entonces, P es igual a 0.5, o sea, esta es la probabilidad a priori, porque acuérdense que proviene de un experimento de Bernoulli. ¿Listo? Y como cuarto, pues nosotros vamos a decir que son independientes, o sea, obtener cara en un lanzamiento no implica que yo vaya a tener cara en otro lanzamiento. ¿Listo? Entonces, miren ustedes, que nosotros ya vamos a decir cómo vamos a calcular esas probabilidades, o sea, ya podemos decir lo siguiente, que mi variable X, ¿cómo se llama mi variable X o quién es mi variable X? Mi variable X es número de caras al lanzar 12 monedas, se distribuye binomial. O sea, acabo de comprobar que se cumplen todas las características de una binomial. Por lo tanto, puedo decir que mi variable X se distribuye binomial. ¿Binomial qué? Recuerden que esto aquí coloco N y aquí coloco P. O sea, yo voy a decir que mi variable X, número de caras en 12 lanzamientos, se distribuye binomial. ¿Cuánto vale N? 12. ¿Cuánto vale P? 0.5. O sea que si yo tengo esta expresión, también puedo decir que ya no tengo que hacer esta prueba porque ya me la hicieron, ya otro la hizo y yo le creo. Me está diciendo que esa variable es binomial N y P. Entonces recuerden que si tengo esta expresión, esto primero es N y esto segundo es P. ¿Estamos? Entonces ahora sí, ya no me tengo que poner a lanzar todo eso, a sacar espacios muestrales y demás, sino que voy a calcular lo que me pidieron. Lo que me pidieron fue, en el primer punto me dijeron, ¿cuál es la probabilidad de obtener exactamente 4 caras en 12 lanzamientos? Entonces empecemos. ¿Cómo hacemos eso? Muy simple. Nosotros ya sabemos que esta probabilidad exacta la puedo reemplazar o en esta formulita que es f de x igual a combinaciones de n en x por p a la x por q a la n menos x. ¿Puedo hacer eso, verdad? No, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Yo tengo una tabla, entonces más bien lo hago en la tabla. Esto es la probabilidad, esto es igual a la probabilidad de x menor o igual que 4 menos la probabilidad de x menor o igual que 3. Pero ojo que ya las condiciones cambiaron. En el anterior nosotros teníamos la probabilidad, n igual a 6. En este ya cambió, ya estamos hablando de n igual a 12. O sea que ya no me sirve este pedacito, sino que me sirve este pedacito. Miren acá. N vale 12 y P vale 0.5. O sea que si yo soy capaz de utilizar el lapicito otra vez, entonces tenemos aquí que 0.5 es este, ¿cierto? Es este. Mírenlo acá. Es este, así torcido y todo. Y ya no me interesa sino este otro pedacito de acá. Mírenlo acá. Entonces ya estos son los únicos 2 pedacitos que me interesan a mí para calcular mi probabilidad. Entonces mírenla ya, 0 y 0.5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, ya me la tiré. Vamos a mirar acá. Tenemos x igual a 12 y el 0.5 lo tenemos acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es x menor o igual que 4? Miren lo que tenemos que hacer acá. Menor o igual que 4, vengo. Era aquí, ¿cierto? Es 0.1938. O sea, esto es igual a 0.1938. Menos. ¿Cuánto es x menor o igual que 3? Entonces, vengo acá a 3, 0.0730. 0.0730. ¿Listo? Entonces ya estoy encontrando la probabilidad de x menor, exactamente 4. A mí se me quedó mi calculadora. Ustedes me dicen cuánto les da. Sí, entonces miren, la probabilidad de obtener exactamente 4 caras al lanzar una moneda 12 veces es la diferencia que nos da ahí. Sí,
Entonces, 0.1208. 1208. 0.1208. O sea, la probabilidad de obtener exactamente 4 caras al lanzar una moneda 12 veces es 0.1208. Entonces, miren, como yo ya sé que es binomial, entonces voy a hacer lo siguiente. Segundo, ¿cuál es el segundo punto? ¿Cuál es la probabilidad de obtener exactamente 10? Entonces, ¿esto es igual a qué? A la probabilidad de x menor o igual a 10 menos la probabilidad de x menor o igual que 9. Entonces, si nosotros buscamos acá, era este, ¿cierto? Era este. Entonces es 0.9968 menos 0.9807. ¿Cuál es el tercero? Por lo menos 2 caras. Entonces es la probabilidad de x mayor o igual que 2. ¿Qué voy a hacer? Pues ya es buscar en la tablita, simplemente es convertir esto. Esto es igual a 1 menos la probabilidad de... ¿Quiénes son los mayores o iguales que 2? Son de 2 en adelante. ¿Quiénes quedaron si voy a usar el complemento? 1 menos los que quedaron. Los menores o iguales que 1. O sea que ya simplemente voy a buscar en la tabla 1 menos lo que me di acá. Y el último punto, que es la probabilidad de x, a lo sumo 9 es 9 o menos, es simplemente encontrar la probabilidad de x menor o igual que 9. Entonces, como les decía yo a ustedes, chicos, entonces ya lo que vamos a hacer es mandarles un tallercito, pues no se los había enviado todavía, pues porque están todavía entregando trabajos para el próximo fin de semana. Ya les voy a enviar un tallercito con Bayes, con esta binomial, y en un momentico vamos a empezar con la variable Poisson, ¿sí? En la clase de las 10. Entonces nos vemos ahorita. Si tienen alguna dudita me preguntan y ya les voy a montar toda esta información al canal de YouTube. Muchas gracias. Nos vemos en un ratico.